Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan en esta mañana, es una bendición saludarles desde México, su hermano en Cristo Marcos Tejeda, paz a vosotros. Queridos hermanos, de acuerdo al eslogan mensual, Jehová camina con su pueblo y como subtema la Pascua y la 10ª plaga y la libertad del pueblo, el tema de esta mañana que me permite el Señor compartir con cada uno de ustedes es acerca de la Pascua, es decir, la fiesta de los panes sin levadura como el segundo elemento esencial y básico para la redención de su pueblo. Y esto tiene que ver con sacar la levadura, es decir, todo mal que afecta a nuestra vida de obediencia y santidad ante nuestro Dios. Para esto hay un pasaje bíblico, es el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 14 al 20, que dice así en el Reina Valera: Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día habrá una santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación, y ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepares lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel, y ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levaduras. Bueno, hermanos, como se ha dicho el día de ayer acerca del significado de la Pascua, y que en esta ocasión nos deja ver que la Pascua podría entenderse como el juicio de Dios sobre los incrédulos, opresores y malvados. Es decir, este juicio de Dios no es en un sentido literal o como lo hace el ser humano, con esa sed de venganza o desquitarse de los errores humanos, sino en el pensamiento teológico de la Pascua es que el pueblo de Israel fuera redescubriendo su historia. Esta fue a través de una gran tarea a los lectores o las siguientes generaciones, como toda su historia estaba penetrada de la justicia, y por lo tanto era importante saber que fallar en ella, en la justicia de Dios, era fallar al mismo Dios. Por eso es importante que en la Pascua debe entenderse como una fiesta conmemorativa de la liberación de Israel, en la cual todos, dice bien la expresión, todos los miembros del pueblo tenían que comportarse como libres. De allí también la norma de que todos los participantes tuvieran que beber en ese banquete un vaso de vino, ya que eso pertenece a la alegría festiva del banquete. Por esa razón, queridos hermanos, este segundo elemento de la Pascua era realizar todo un proceso de santificación, pero también de examinarse a sí mismo en su vida. De esa manera podía presentarse de manera grata y aceptable con Dios, y asimismo en ese encuentro de celebración y redención de la salvación de Dios con su pueblo. Este segundo elemento, que es el pan sin levadura, que en lo personal es una interpretación personal, más que simbólica,
es profética. Recordemos que en el sentido profético no tiene que ver con el futuro, sino con una reinterpretación del pasado, es decir, reflexionar, recordar lo que el Señor ha hecho en el pasado. En el caso del pueblo de Israel, en esta fiesta solemne, lo que se le indicó era recordar, hacer memoria, que el Señor los había sacado con brazo fuerte y mano poderosa, como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5:15. Entonces, hermanos, este segundo elemento tiene que ver con el sentido profético. Como decía, es una reinterpretación del pasado, pero también es un llamado a volverse a Dios. Es decir, lo que mencionaba un momento. La Pascua, además de una fiesta conmemorativa, era recordar la liberación de Israel. Y para recordarlo, tenía que ser un examen exhaustivo de su propia vida, revisar cómo estaba dentro de esa justicia, de la obediencia de Dios. Y de esa manera, si estaba o se encontraba en pecado, debía volverse a Dios, es decir, renunciar a su pecado y poder ser transformado a través del arrepentimiento. Y por último, en el sentido profético, era afianzarse en la esperanza plena del Señor. En este caso, el pueblo de Israel tenía que ver con su restauración, es decir, el perdón de sus pecados, ya que como seres humanos, con esa condición caída, necesitaba ser reconciliado con el Padre. Esto lo hace de una manera profunda y trascendente, entonces, en el sentido de que el pan sin levadura anuncia o preanuncia la salvación futura en Cristo Jesús, así como lo vimos en el Cordero. Es interesante cómo el escritor nos indica aquí en Éxodo 14 al 20 el segundo aspecto de la liturgia de la cena pascual que iniciaba en una celebración. En la preparación tenía que consagrarse, es decir, formar parte de esa celebración era la bendición propia de la fiesta y la de la copa. ¿Qué dice el cabeza de familia sobre la primera copa, el yidus? El primer plato que consta de legumbres, hierbas amargas y jugo de frutas mezclado, ya que todavía no se comía el pan, sino se traía la comida que aún no se tomaba, se mezclaba la segunda copa y se pone en la mesa, pero también no se bebe aún. De esa manera, la cena pascual tenía su liturgia pascual. Perdón. Esta liturgia pascual era el cabeza de familia explicando las características esenciales de la cena pascual, lo que vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 26. Después cantaba la primera parte del Jalel, que era el Salmo 113, y se bebía la segunda copa, que era la del Hadatá, que era... Bien, dentro de la liturgia pascual, entonces la cena propia dicha, el cabeza de familia hacía una oración sobre los panes ácimos, se repartía y se comía la cena que consta del cordero, como lo mencionamos, los pan ácimos, las hierbas amargas y el vino. Oraba sobre la tercera copa, es decir, la de la bendición. Eso lo podemos o lo hemos escuchado en Éxodo capítulo 12, versículo 8. Y al concluir la liturgia pascual, se cantaba la segunda parte del Jalel, que era el Salmo 115 y el 118. Y así vendría la bendición de la cuarta copa. Y dice, hermanos, que es importante saber que el acto estaba vinculado tanto en el templo, donde se sacrificaba el cordero, como a la casa donde se efectuaba
el banquete ritual. Así se celebraba en tiempos de Jesús, hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. A partir de desde entonces los judíos celebraban la Pascua con un banquete, pero sin cordero pascual. Ahora bien, hermanos, dentro de la liturgia de la cena pascual, el segundo acto después del cordero era la celebración de la fiesta, y esta celebración estaba o era desarrollada en primer aspecto en el cordero y segundo aspecto en la celebración de la Bequidá. ¿Qué es la Bequidá? La Bequidá en la noche del 13 al 14 de Nisan se realizaba la denominada Bequidá, que significa búsqueda. Esto es, que el padre de familia debía personalmente, con ayuda de una linterna pequeña o una vela, registrar toda la casa para recoger hasta la última migaja de pan fermentado. Eso también lo menciona en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Este padre de familia debía comerse hasta las 11. Este pan sin levadura debía comerse hasta las 11 horas de la mañana siguiente. Lo que queda hay que quemarlo a las 12 horas. El trabajo estaba permitido fundamentalmente hasta el mediodía del 14 de Nisan. Fíjense, hermanos, esta búsqueda, este pan, como lo mencionaba hace rato, el pan sin levadura, como dice el texto, era con la intención de buscar, en este caso, el último pedazo de pan con levadura. ¿Por qué? Porque dice en el verso, en nuestra lectura, que aquel que comiese del pan leudado, entonces cometía un grave error. Y el grave error era que fuese excluido. Sería cortado, dice aquí en el verso 15, sería cortado de Israel. Entonces, hermanos, el pan, o en la fiesta de los panes sin levadura, en la liturgia del pan sin levadura, lo que se tenía que hacer era destruir, quitar, desaparecer todo pan con levadura, para que asimismo pudiese entonces entrar delante del Señor. Por este motivo, el pan sin levadura nos permite, o significan lo siguiente: nos permite autoexaminar el mal que tenemos como seres humanos. Número 2, entrar en la historia salvífica, es decir, la redención y la liberación de parte de nuestro Dios, para que así podamos sacar el último pecado ante Dios y poder entrar en su justicia, que, como decía, no tiene que ver con una visión negativa de ira de parte de nuestro Dios contra el ser humano, sino totalmente en un encuentro con Dios de manera alegre, libre y restauradora. La Pascua, con todo aquello que se celebraba en diversos momentos, era poder entrar en celebración y fiesta para con Dios, pero sobre todo experimentar la libertad. Los elementos a llevar a cabo es haciendo memoria del Dios Todopoderoso. Según nuestros versos, repito, en primer lugar, era hacer memoria del Dios Todopoderoso, aquel que había sacado al pueblo de Egipto. Número 2, guardar, no en el sentido de olvidar o de sellarlo, sino de resistencia, es decir, de retener, de tenerlo presente siempre, y al mismo tiempo, por último aspecto,
sería enseñar a la siguiente generación para que vivan como Dios quiere, es decir, en libertad, por su amor y su gracia, y en su justicia. Queridos hermanos, este tema nos ayuda a reflexionar acerca de qué es lo que hacemos cuando nos encontramos en esa equidad de Dios, es decir, en esa búsqueda del pecado, de la maldad del ser humano. Cuando uno no realiza esto, tanto en aquellos momentos especiales como es de la cena del Señor, nos lleva a entender que por eso es importante que como seres o como creyentes de parte de nuestro Dios, como hijos de Dios, debemos autoexaminarnos para que así también no podamos ser cortados o excluidos de la comunidad de fe, de salvación de nuestro Dios. Deseo, queridos hermanos, que podamos, aunque sea un momento de análisis, un momento de reflexión, el poder ver la importancia de que el Señor nos invita a ese encuentro siempre de fiesta, de celebración. Pero para eso tenemos que hacer también una examinación de lo que nosotros somos. Porque Dios quiere siempre acercarse a sus hijos. Él quiere estar siempre cerca de Él. Pero la única manera de impedir ese acercamiento es vivir en pecado. Así que, queridos hermanos, deseo que el Señor siempre nos permita entrar en esa celebración pascual que es la libertad, la redención y la salvación, ahora a través de nuestro Señor Jesucristo. Deseo que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros. Desde México, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Dios les bendiga. Paz a vos.